Hola, bienvenidos a Bermuda Nanociencia. Hoy vamos a hablar de materiales magnéticos más allá de los imanes en tu nevera. Bueno, los materiales magnéticos tienen mucha importancia en nuestra vida diaria. Permiten la transmisión de energía porque en los núcleos de los transformadores tenemos materiales magnéticos. Y también en los motores eléctricos y en cualquier tipo de actuador eléctrico tenemos un material magnético. Así que un coche tiene cientos de imanes. Pero yo os voy a hablar de los materiales magnéticos en la nanoescala y esos tienen importancia en tres sectores. En medicina, un ejemplo claro lo tenemos en la resonancia magnética. En esta técnica de diagnóstico el contraste puede aumentar mucho cuando utilizamos nanopartículas magnéticas como agente de contraste. Pero yo os voy a hablar de los otros dos sectores que son en los que yo trabajo, las tecnologías de la información y el medio ambiente. Bueno, en tecnologías de información lo que hacemos es utilizar los materiales magnéticos para almacenamiento de información. Sabemos que desde la invención de la electricidad, para transmitir información necesitamos al menos dos estados, lo que se conoce como un código binario. En el código Morse eran pulsos cortos o largos de corriente. En la era informática, el equivalente al código Morse es el código ASCII, donde a cada carácter le asociamos una combinación de 8 bits, es decir, de 8 ceros o unos. Y que significa un 1 pasa corriente, un 0 no pasa corriente. Pero ¿cómo almacenamos esa información? Pues podemos utilizar imanes. Y si el imán está orientado, si lo miramos de abajo arriba, norte-sur, pues le asociamos un 1, y si está sur-norte, le asociamos un 0. Aquí tenéis uno de los primeros ordenadores a mediados del siglo XX, construido por IBM. Tenía el tamaño de un armario ropero y su capacidad de almacenamiento eran 5 megas, o sea que nos cabía una canción en formato MP3. El tamaño de bit era del orden de medio milímetro. 25 años después ya teníamos este tipo de ordenadores donde el tamaño de bit era mucho menor, de 10 micras, y cabían unas 400 canciones en formato MP3. Y en el siglo XXI pues ya tenemos este tipo de discos duros que caben en la palma de una mano y el tamaño de bit ya está en la escala nanométrica, del orden de 100 nanómetros, y nos caben más de 60.000 canciones en uno de estos discos duros. Así que bueno, si representamos la capacidad de almacenamiento gigas por pulgada cuadrada en escala logarítmica en función del año, pues tenemos esta curva. Cada vez almacenamos más en el mismo espacio, eso es lo que quiere decir. Pero tenemos que tener en cuenta esto, que los dos estados posibles de la emanación, ¿no?, las dos orientaciones posibles de esos imanes, están separados por una barrera energética. Y esa barrera energética tiene que verificar esta desigualdad. Para que la información sea estable, la barrera energética que viene dada por el producto del volumen del bit y una constante magnética de anisotropía debe ser al menos 25 veces superior a la energía térmica, a la energía que tiene cualquier objeto por estar a temperatura ambiente, porque si no las fluctuaciones harían que este imán cambiase su orientación y por tanto perdiésemos la información, que un 1 pasase a ser un 0. Entonces, como siempre queremos ir disminuyendo el tamaño del bit, disminuimos el volumen. Para que esta desigualdad se verifique y no se nos borre la información, tenemos que encontrar nuevos materiales con más anisotropía magnética. Y ya os digo que estamos llegando al límite. A finales del siglo XX teníamos discos duros con grabación longitudinal, es decir, que utilizábamos un electroimán para aplicar un campo y grabar zonas con la emanación apuntando hacia izquierda o hacia derecha en el plano de la muestra. Estos discos duros giraban a velocidad de miles de revoluciones por minuto y cada paso de reloj se tomaba una lectura. Entonces, cuando en un paso de reloj encontrábamos un polo magnético, había una transición de un 1 a un 0, lo que represento esquemáticamente aquí. Cuando lo encontrábamos del signo contrario, había una transición de ceros a unos. Cuando en el paso de reloj no había ningún tipo de polo magnético, no había transición, seguíamos con el valor del bit, hasta que volvíamos a encontrar un polo magnético. Bueno, pues así podíamos escribir los bits, ¿no? Y estos 8 bits corresponden al código ASCII, al código del copyright, y estos 8 siguientes a un espacio en blanco. Bueno, pues esto era, como te decía, a finales del siglo XX, pero ya en este siglo pues estamos grabando la información
con la imanación fuera de plano. Es decir, que ahora grabamos también con un electroimán, solo que aplicando un campo perpendicular al plano, de forma que los dominios, la imanación apunte hacia abajo o hacia arriba. Eso nos permite meter más nanoimanes en un mismo espacio, ¿no? Aumentar la densidad de grabación, ¿no? El tamaño, como os decía, medio de bit es del orden de 100 nanómetros. Y las zonas con contraste de un signo de otro son directamente los unos o los ceros. Bueno, pero os decía que estamos llegando al límite, que ya nos cuesta encontrar materiales con anisotropía magnética más elevada. Así que lo que hacemos ahora es jugar con la forma. Por ejemplo, con estructuras magnéticas en forma de T, ¿no? En este caso es una T tumbada, pues podemos almacenar 2 bits de información, porque podemos asociar uno a la rama larga de la T en la dirección horizontal o eje X, de forma que si apunta hacia la izquierda es un 0, si apunta hacia la derecha la emanación es un 1. Y si hacemos lo mismo con la rama vertical, si apunta hacia arriba le asociamos un 1 y hacia abajo un 0. Entonces, utilizando 2 electroimanes, podemos grabar los 4 estados posibles que puede tener esta T magnética. Por ejemplo, aquí, fijaros que aquí tenemos aplicando este campo, pues tenemos luego, analizando en el microscopio, esta imagen, ¿no? Entonces tenemos polos de un signo aquí, polos de signo contrario aquí. Este es el esquema, tenemos en la rama horizontal la emanación apunta a la izquierda, en la rama vertical apunta hacia arriba. Es decir, con el código que hemos utilizado, pues el estado 0, 1. Si ahora aplicamos un campo en esta otra dirección, fijaros con respecto a la otra imagen que lo que cambia es lo que sucede en la rama horizontal. Aquí teníamos algo negro, aquí lo tenemos blanco, aquí blanco, ahora negro. Es decir, ha cambiado, ahora apunta hacia la derecha. Ha pasado a ser un 1 el bit asociado a la rama horizontal. Es decir, este es el estado 1, 1. Y bueno, pues así podemos construir los 4 estados posibles magnéticos para esta estructura de forma de T. Así que podemos almacenar 2 bits de información. Podemos hacer algo parecido con cuadrados magnéticos, donde un bit va a venir dado por el sentido de rotación de la emanación y el otro por lo que sucede en el centro, que van a ser imanes que apunten hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, en esta zona, pues si nos fijamos, tenemos varios cuadrados magnéticos. Si nos fijamos en lo que sucede en la esquina superior izquierda de cada uno de los cuadrados, fijaros que este es una estructura que va del blanco al negro, del blanco al negro. Sin embargo, esta de aquí abajo va del negro al blanco. Eso significa que todos estos tenían orientación, emanación girando en un sentido, y aquí está girando en sentido opuesto. Si ahora nos fijamos en lo que sucede en el centro, los hay que tienen zonas con el centro oscuro, otros con el centro blanco, es decir, que los espines apuntan en un sentido o en el opuesto, de forma que un bit se asocia al sentido de la emanación y otro a lo que sucede en el centro. Nuevamente, tenemos distintos estados magnéticos y podemos almacenar en concreto 4 estados magnéticos distintos en el mismo cuadrado. 2 bits de información son posibles utilizando un único cuadrado magnético. Bueno, ¿cómo leemos la información? Bueno, pues el francés Albert Fer y el alemán Peter Grunberg descubrieron en 1988 el fenómeno de la magnetorresistencia gigante, por el que recibieron el premio Nobel unos 20 años después, y que dio origen al campo de la espintrónica, es decir, a estudiar la relación que existe entre los momentos magnéticos o spin y la corriente eléctrica, la electrónica. En concreto vieron que con estructuras de tipo sándwich como esta, donde el pan son materiales magnéticos y el jamón es un separador no magnético, la resistencia que ofrecían al paso de la corriente eléctrica dependía de la orientación de los momentos magnéticos. Ellos preparaban el material con una capa fija, es decir, que no cambiase su emanación, es lo que se conoce como un material magnéticamente duro, y una capa blanda donde la emanación podía cambiar entre dos estados. Y lo que vieron fue que cuando las emanaciones eran paralelas, presentaban baja resistencia al paso de la corriente eléctrica, mientras que cuando cambiábamos de la lámina blanda la orientación y teníamos un estado, un sándwich ahora con orientaciones antiparalelas, teníamos un estado de alta resistencia. Entonces, este tipo de estructuras de sándwich se pueden utilizar como sensores magnéticos, porque tú puedes utilizarlo para leer
cuál es el bit que tienes debajo, porque este imán sur-norte, que le asociamos un 1, pues emite este campo magnético orientado hacia arriba, orienta esta lámina blanda en este sentido, tenemos una orientación antiparalela y tenemos un estado de alta resistencia. Cuando lo colocamos encima de un 0, como el campo ahora apunta hacia abajo, esto se coloca hacia abajo, tenemos emanaciones paralelas y tenemos un estado de baja resistencia. Así que podemos saber si estamos leyendo un 1 o un 0. Así son las cabezas lectoras de los discos duros. Bueno, pues ahora pasamos a la otra parte de la charla, que es el medio ambiente. En concreto os voy a hablar del filtrado magnético o separación magnética, cómo quitar contaminantes magnéticos de un líquido. Bueno, pues utilizamos este tipo de estructuras, láminas magnéticas con una red de nanoagujeros, ¿no? Lo fabricamos le hacemos agujeros, en este caso de unos 50 nanómetros de tamaño. Y la estructura magnética es este es el contraste que nos da en el microscopio de fuerzas magnéticas. Tenemos unas zonas donde vemos un contraste en zigzag, ¿no? Aquí tenemos el contraste claro-oscuro, claro-oscuro, en la otra diagonal, y como veis, bueno, esta sería la representación de cómo apuntan los espines. Entre medias tenemos de este zigzag lo que se llama una pared de dominio de baja energía. Pero luego hay zonas que nos dan un contraste muy intenso, ¿no? En esta imagen, pues estas tres. Bien de un solo color, aquí oscuro, aquí claro, o bien con los dos colores, con las dos polaridades. Estas son zonas que acumulan muchos polos magnéticos, bien de un único signo, bien de los dos signos. Y bueno, pues aquí veis un zoom de la imagen experimental y de cuál es su representación esquemática, ¿no? De cómo apuntan estos espines. Y son zonas, como os decía, donde se acumulan muchos polos magnéticos, así que van a ser zonas donde se acumulen preferentemente los contaminantes magnéticos cuando hagamos circular un líquido con ellos disueltos. Aquí es lo que veis, tenemos una concentración de nanopartículas en microgramo por microlitro de 0,025 y ya veis que hay algunos de esas nanopartículas que se quedan atrapadas en el borde de algunos agujeros. Al aumentar la concentración ves que se acumulan preferentemente en algunas zonas. Son las zonas donde hay gran acumulación de polos magnéticos. Y bueno, además de quitar estos contaminantes magnéticos, que por ejemplo podrían ser restos de acero en una disolución, ¿podemos quitar cosas que no sean magnéticas? Y la respuesta es sí, gracias a los químicos. Los químicos pueden hacer lo que conocemos con el nombre de funcionalizar una nanopartícula, es decir, a partir de una nanopartícula magnética, saben recubrirla con una capa que capte a la especie que queremos separar. Por ejemplo, si queremos separar virus, pues pueden colocarle un anticuerpo que sea el que capte a la proteína específica de un virus, ¿no? Entonces, podemos, en una disolución donde tenemos el analito, la especie que queremos separar, en este caso, en este ejemplo, el virus, introducimos esas nanopartículas funcionalizadas para que en la disolución los virus sean captados por esos anticuerpos y luego podamos hacer la separación magnética, es decir, que las nanopartículas magnéticas que llevan adheridas esos virus se queden atrapadas en nuestra red de nanoagujeros y así pues separamos el analito que queríamos detectar. Bueno, pues os he contado cómo almacenamos información utilizando nanoimanes y cómo podemos utilizar láminas magnéticas con agujeros para hacer separación magnética. Nada más, espero vuestras preguntas y en cualquier caso aquí podéis siempre contactarme. Muchas gracias por vuestra atención.